Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Erika. Les doy la bienvenida a una nueva sesión de webinars de protección respiratoria. Esta es una iniciativa que está destinada a compartir información con nuestros clientes. En el día de hoy vamos a compartir un tema más acerca de protección respiratoria y vamos a hablar sobre los respiradores desechables especializados, ¿sí? Vamos a ver qué son, cómo funcionan, qué atributos nos ofrecen y dónde los podemos utilizar. Los que les voy a pedir, por favor, antes de continuar con la sesión, van a ver en sus pantallas un pulgar verde hacia arriba, un pulgar rojo hacia abajo. Les voy a pedir, por favor, si pueden ir presionando el botón, el pulgar, para saber si me están escuchando y si pueden ver la pantalla. Aclaro por las dudas que la cámara la tengo apagada, entonces si a mí no me ven es correcto, porque tengo la cámara apagada en este momento, pero sí, necesitaría si me pueden indicar con esos pulgares si pueden ver y escuchar. Vamos a dejar unos segunditos más. Bueno, estoy viendo, están escribiendo también que sí, así que bueno, listo. Vamos a continuar entonces. De todas maneras, algunos avisos antes de iniciar con la sesión en sí misma. Quisiera comentarles acerca del uso del menú que tienen en la parte de abajo de la pantalla. Les voy a indicar por acá. Tienen el botón de Call to Action y URL que los va a llevar a la página de 3M para que puedan consultar y conocer más acerca de nuestras soluciones. Donde dice Slides, es el área donde ven la presentación. También tienen el link para contestar una encuesta de satisfacción que les va a llegar al final de la sesión. Donde dice Q&A, es la sección de preguntas y comentarios, donde ustedes pueden escribir ahí sus preguntas que vamos a responder al final de la sesión. Y también tienen el link del certificado que van a poder descargar antes de finalizar la sesión o posteriormente entrando con el mismo link que usaron para ingresar al webinar. Y por último, recordarles que la sesión queda grabada y que van a poder consultarla a través del mismo link con el cual ingresaron a la sesión. Entonces, ahora sí, formalmente me presento. Mi nombre es Erika Blanco, soy ingeniera de aplicaciones de la División Seguridad Ocupacional para Argentina, con base en Buenos Aires, y también formo parte del equipo de ingenieros de aplicaciones para Latinoamérica, pero en mi caso particular focalizado en el portafolio de protección respiratoria. Y también en esta sesión nos está acompañando Tommy Puley, que él es el líder del portafolio de los respiradores desechables para Latinoamérica. También somos, bueno, compañeros y trabajamos en la misma división de seguridad ocupacional. Es importante también estos puntos que ven acá en pantalla con respecto a la presentación que vamos a estar viendo en la próxima hora, y por eso me gustaría leerlos. Y para tener bien en claro que esta presentación contiene una descripción general de ciertos puntos relacionados con el uso de equipos de protección personal y no se debe tomar esta plataforma de diapositivas para tomar decisiones específicas. No es un catálogo ni debe considerarse como una lista de PPs para uso en general o en cualquier situación específica. Los requisitos locales de cada país o región varían y los empleadores siempre deben seguir las leyes y regulaciones aplicables. Siempre consulte las instrucciones para el usuario y siga las leyes y regulaciones locales. La información está actualizada al día de hoy para esta presentación, aunque los requisitos pueden cambiar en el futuro. No se debe tomar esta presentación de forma aislada, ya que el contenido está acompañado de información o discusión adicional o aclaratoria. Estas diapositivas no se deben reproducir bajo ningún formato, ya sea parcial o totalmente,
sin autorización expresa de 3M. Entonces, ahora les quisiera compartir el contenido de esta presentación que vamos a ver ahora. Vamos a ver una breve introducción que nos va a dar Tommy acerca de la priorización y retorno de estos respiradores especializados, acerca de la disponibilidad. Vamos también a hablar un poquitito acerca de las diferencias entre una mascarilla, un respirador quirúrgico. Esto lo queremos hacer en este momento, si bien no es el tema específico de esta presentación, pero dada toda la situación que estamos atravesando con la variante Omicron del coronavirus, entonces queremos hacer un breve recordatorio acerca de estas diferencias entre mascarillas y respiradores. Entonces, ya después vamos a repasar también qué es un respirador desechable, cómo funcionan las tecnologías, las características principales, cómo se los clasifica, cuáles son los elementos de confort, dónde usar un respirador desechable. Y ya después específicamente vamos a ver esto de son los modelos de estos respiradores desechables especializados y los principios de uso en general también de los respiradores desechables. Cuando ustedes vean así escrito en las diapositivas VR, estas son las siglas en inglés justamente de, ¿sí? Entonces, simplemente se los aclaro para que sepan qué es lo que quiere decir esto de VR. Entonces, ya comenzando con la introducción, Tommy, por favor. Muchas gracias, Eri. Bueno, buenas tardes con todos. Un gusto realmente estar acá con ustedes en este espacio donde, como Erika mencionó, vamos a hacer un repaso muy rápido por los respiradores descartables de especialidad que están retornando a nuestro portafolio después de un largo tiempo, casi 2 años desde que iniciamos la pandemia, donde 3M a nivel mundial hizo una priorización en la producción para poder atender a la mayor cantidad de clientes de la primera línea. En este caso, primera línea nos referimos a doctores, enfermeras, primeros auxilios, etcétera. La prioridad de 3M fue tratar de dotar de respiradores N95 o quirúrgicos, dependiendo del caso, para poder hacerle frente a la pandemia. Dicho esto, lo que sucedió es que hubo que priorizar los productos que poníamos en la línea de producción y esto pues hizo que algunos productos no los tuviéramos por algún tiempo. En este caso, los afectados mayormente fueron los respiradores de especialidad o especializados, que los vamos a llamar así de aquí en adelante, y el día de hoy pues vamos a irlos repasando. Acá rápidamente quería mostrarles pues el portafolio muy rápido de lo que tenemos y una vista general. Tenemos respiradores en formas de copa, ustedes ya los conocen, son los más conocidos, los ejemplos como el 8210, el 8511 con válvula, los plegables que ustedes han escuchado seguramente, los plegables horizontales que son como por ejemplo los Aura 9205, 9210, 9211, los plegables verticales que puede ser el 9010 o el 9502 y también los respiradores médicos que es ejemplo el 1870, el 1860. Con esto quería hacer un zoom a la parte de los respiradores de copa, en la parte de especializados, donde tenemos estos 8 respiradores que el día de hoy vamos a hacer el repaso por medio de Erika, por cada uno de ellos, las características que nos brindan. Algunos de ustedes seguramente lo conocen, lo han usado en el pasado. Nuestro interés acá es quizás refrescar conocimientos, saber para qué labores y para qué trabajos son especializados estos respiradores y asimismo, si durante la pandemia pudo haber sucedido que dejaron de usarlos porque no había disponibilidad y recurrieron a una opción más sencilla como un N95 regular, saber que ya está disponible este producto para poder atender la necesidad puntual que cada uno de ustedes puede tener, que puede ser de soldadura, puede ser de eficiencia 100%, de vapores orgánicos, de gases ácidos, etcétera. Entonces, eso lo vamos a ver en los siguientes slides. Y acá solamente quería resumir y pasar este slide
indicándoles de que luego pues, de todo este tiempo donde tuvimos serios inconvenientes de abastecimiento por el tema de la pandemia y demás, nuevamente, y podríamos decirlo que el día de hoy, enero, ya estamos con suministro regular de producto, a pesar que el día de hoy estamos nuevamente siendo impactados por el tema de Omicron y que hay pico de pedidos en casi todo el mundo. Estamos con el abastecimiento regular producto de todo el incremento de capacidad de producción que se hizo a nivel mundial por parte de 3M. Entonces, aquí pueden ver ustedes rápidamente en el gráfico cómo mes a mes nosotros fuimos incrementando la disponibilidad de producto y el día de hoy, con tranquilidad, podemos decir, estamos de regreso con todo nuestro portafolio y para poderlos atender de la manera en la que ustedes necesiten. Con esto le doy el pase a Erika y quedo a las órdenes para cualquier consulta. Gracias, Tommy. Bueno, acá simplemente hacer un breve recordatorio, como les dije al principio, dada esta situación con la nueva variante Omicron, recordar que las mascarillas de confort, los tapabocas, cubrebocas de tela o los que parecen mascarillas quirúrgicas también, y mismo las mascarillas quirúrgicas, no ofrecen ningún tipo de protección respiratoria a la persona que esté usando esas mascarillas, ¿sí? No cuentan con aprobación de NIOSH ni ningún otro organismo de certificación, no cumple con ninguna norma, no se los ensaya, y no sella a la cara del usuario, ¿sí? Como que queda flojo, como una especie de ajuste holgado. Después, por otro lado, están las mascarillas quirúrgicas, que también son aquellas que no sellan a la cara del usuario, no ajustan, no tienen aprobación de NIOSH como equipos de protección respiratoria, porque de hecho no lo son, pero sí las mascarillas quirúrgicas cuentan con autorización de la FDA de Estados Unidos u otros organismos locales en los distintos países, como puede ser ANMAT en Argentina, ANVISA en Brasil, etcétera. Tiene un registro sanitario. ¿Por qué? Porque las mascarillas quirúrgicas pueden ayudar a proteger al medio circundante y al paciente de aquellas gotitas de saliva que pueda eliminar el usuario de esta mascarilla, y a su vez esas mascarillas pueden reducir la posibilidad de que sangre u otros fluidos corporales lleguen a la zona de la boca y la nariz del usuario de esta mascarilla, ¿sí? Pero de ninguna manera ofrecen protección a las vías respiratorias del usuario de esta mascarilla. En cambio, sí, quienes ofrecen protección respiratoria son los respiradores para partículas e incluso los respiradores y mascarillas quirúrgicas, ¿sí? Por un lado, los respiradores para partículas, que pueden ayudar a reducir la cantidad de partículas que inhala el usuario cuando se usa correctamente, cuando está correctamente ajustado al rostro, para lo cual hay que hacer una prueba de ajuste para verificar esa correcta colocación y ajuste del respirador al rostro. Y los respiradores están aprobados por organismos de certificación, por una tercera parte, que acredita que ese elemento es un respirador y que correctamente utilizado protege las vías respiratorias, ¿sí? Estos organismos de certificación puede ser NIOSH, puede ser Inmetro Brasil, algún organismo europeo, etcétera, etcétera. Según cada país tiene sus organismos vigentes. Y después, por otro lado, tenemos al respirador y mascarilla quirúrgica, que es un equipo que cumple ambas funciones, como respirador y como mascarilla quirúrgica. ¿Por qué? Porque protege las vías respiratorias del usuario de ese respirador cuando lo tiene correctamente colocado y ajustado al rostro, que se comprueba a través de la prueba de ajuste, pero además tiene función de mascarilla quirúrgica. ¿Por qué? Porque ayuda a proteger al medio circundante al paciente de esas gotitas, por ejemplo, de saliva o estornudos que puedan ser eliminadas por el usuario de este dispositivo, y a su vez protegen al usuario de este equipo no solo de material particulado presente en el ambiente, sino también de salpicaduras de sangre u otros fluidos corporales que puedan ser emitidos por los pacientes, ¿sí? Entonces, recordar que los únicos equipos que proveen protección respiratoria a quien los tiene correctamente utilizados son los respiradores, ¿sí?
y los respiradores que cumplen también con la función de mascarilla quirúrgica, ¿sí? No es el caso entonces de las mascarillas quirúrgicas solamente, o de las mascarillas de confort o tapabocas o cubrebocas confeccionados con fibras textiles, por ejemplo, ¿sí? Entonces, era el recordatorio que queríamos hacer. Entonces, vamos a recordar ahora qué es un respirador desechable, cómo funciona, cuáles son sus características principales y qué ventajas y beneficios nos ofrecen. Entonces, los respiradores desechables son equipos que están diseñados para un uso limitado y en algunas ocasiones, como puede ser el ámbito hospitalario, un único uso, ¿sí? Justamente en el caso de que, por ejemplo, haya sido alcanzado este equipo por salpicaduras de sangre. Y ayudan a ofrecer protección contra partículas que pueden estar presentes en forma de polvo, neblinas, humos metálicos, fibras y biopartículas, como es el caso de las bacterias, virus, esporas, hongos, etcétera, ¿sí? En los Estados Unidos, por ejemplo, los respiradores desechables tienen que estar aprobados según la norma 42FR84 del NIOSH, que es el Instituto Nacional para la Seguridad y Salud Ocupacional. Esto en Estados Unidos, pero hay otros países en Latinoamérica que tienen su propia normativa, como es el caso de Brasil y es el caso de México también, que tienen que cumplir con la norma NOM. Estos respiradores son ideales cuando se necesita protección justamente contra material particulado y se necesita o se quiere usar un producto desechable en vez de tener un respirador que haya que limpiarlo y que hacerle mantenimiento. Entonces, estos respiradores desechables son la protección respiratoria más simple que ofrece 3M. Y hay una gran variedad de productos diferentes para poder satisfacer cada necesidad en el lugar de trabajo. Entonces, como es la protección respiratoria más simple, tienden a ofrecer niveles más bajos de protección comparado con los respiradores reutilizables, con los PAPR, que son los purificadores de aire forzado, comparado también con los respiradores con suministro de aire y, por supuesto, los ERA o SCBA, que son los equipos de respiración autónoma. Los respiradores y los filtros para partículas contienen material filtrante y están diseñados para formar un sello con la cara del usuario, de forma tal que el aire pase a través del filtro en lugar de pasar alrededor de los bordes del respirador, ¿sí? Antes de ser inhalado. Y estos respiradores desechables están hechos con medios filtrantes fibrosos, no tejidos, justamente para capturar las partículas en cualquiera de sus formas. Entonces, estas fibras que vemos acá en imagen se entrecruzan para formar una red de muchas capas. Y entonces las partículas quedan atrapadas, quedan capturadas a través de los distintos mecanismos de filtración, que no es este momento para hablar en detalle de cada uno de ellos, y van quedando atrapados, les decía, a medida que la corriente de aire fluye a través de las capas del medio filtrante. Entonces, lo que podemos ver acá en esta pantalla es cuáles serían, por ejemplo, las exposiciones potenciales donde el uso de un respirador desechable puede ser apropiado. Bueno, justamente ya se los mencioné antes, fundamentalmente se trata de exposiciones a partículas, que pueden ser polvos, que son partículas sólidas, neblinas, que son partículas líquidas, los humos metálicos, las fibras, las biopartículas, ¿sí? Como son las bacterias y los virus, ¿sí? Y después, por otro lado, con respecto a lo que es el factor de protección que ofrecen los respiradores desechables, esto la verdad que ya lo vimos muchas veces en otras sesiones anteriores, pero en una próxima slide me voy a explayar un poquitito más con respecto a esto. Por ahora, simplemente recordarles que los respiradores desechables tienen un factor de protección asignado igual a 10, lo que significa
que se pueden usar hasta 10 veces el límite de exposición ocupacional de la sustancia química a la cual se está expuesto el trabajador. Después, por otro lado, el concepto de resistencia a la respiración se utiliza para describir la resistencia que el medio filtrante ofrece a la respiración inhalada y exhalada. Y esto está estrechamente relacionado con la comodidad, porque con estos respiradores, con los respiradores desechables, son los pulmones de los usuarios los que hacen el trabajo para hacer que el aire pase a través de los filtros. Entonces, si la resistencia a la respiración o la resistencia respiratoria a la exhalación es alta, por ejemplo, se requiere mucha energía para exhalar. Y la respiración exhalada caliente puede quedar atrapada dentro del respirador, cerca de la cara. Y si bien esto no es una preocupación en lo que respecta a la acumulación del dióxido de carbono, porque en muchas normas, por ejemplo la EN, la europea, se define el nivel máximo y seguro del dióxido de carbono exhalado, sí puede marcar una gran diferencia la acumulación de calor dentro del respirador, y por eso la importancia de contar con la válvula de exhalación. Después, por otro lado, los filtros para partículas y por ende los respiradores desechables se clasifican según la 42FR84 del NIOSH en N, R y P, y en la próxima diapositiva me voy a detener un poquito más sobre este asunto. Y por último, el ajuste es fundamental, es súper importante. O sea, que también un respirador de ajuste al rostro, se ha ceñido al rostro como un respirador desechable, se sella a la cara. Esto es fundamental, es un factor clave para definir cuánto es capaz de reducir el nivel de exposición a contaminantes particulados externos. Entonces, hablando un poquito de la norma NIOSH, de la 42FR84 y su clasificación, esta norma nos indica básicamente dos variables. Acá, en el lado izquierdo, lo que podemos ver es la eficiencia mínima de filtración, de por lo menos 95, 99 y 99,97% de retención de partículas. Y hacia la derecha, lo que podemos ver es la otra variable que tiene que ver con la resistencia del medio filtrante a las partículas aceitosas. Y acá tenemos tres clases: N, R y P. ¿Sí? Los filtros N, recordemos que sirven para filtrar partículas sólidas y líquidas de base acuosa, pero no partículas aceitosas. Los filtros R, recordemos que sirven para filtrar partículas sólidas y líquidas de base acuosa y son resistentes a partículas aceitosas, pero en este caso hay una limitante en el tiempo de uso que es de 8 horas frente a estas partículas aceitosas. Y finalmente tenemos los filtros P, que son aquellos filtros que sirven para filtrar partículas sólidas y líquidas de base acuosa y son a pruebas de aceite, y en este caso, frente a una exposición de partículas aceitosas, estos filtros P se pueden usar hasta 40 horas o un mes, lo que ocurra primero, ¿sí? Por supuesto que estamos hablando de un uso intermitente. Entonces, esa es la diferencia entre los filtros R y P, que sería el tiempo de uso frente a estas partículas aceitosas. Entonces, acá podemos ver que tenemos, según esta clasificación del NIOSH, vamos desde filtros que son N95, cubriendo todos los rangos, hasta llegar a los filtros que son P100. Y una particularidad, que esto es un código de colores establecidos por el NIOSH, es que los filtros P100 tienen que tener algo que sea de color fucsia, de color magenta. Por eso lo indiqué acá en la pantalla, como pueden ver. ¿Sí? Esto es un código de color establecido por el NIOSH. Y estos filtros, que son de la categoría 100, sean N100, R100 y P100, en realidad no es que la eficiencia mínima de filtración es del 100%, sino que es del 99,97%, pero para redondear se pone 100. ¿Sí? Entonces es casi 100 la eficiencia mínima de filtración, y hablamos de eficiencia mínima de filtración
porque los filtros se ensayan siempre en la peor situación posible, en el peor caso, que es con un tamaño de partícula que es el más difícil de filtrar, que es el de 0,3 micrones. Al ensayarse en esa peor condición, se obtienen estas eficiencias mínimas de filtración y por lo tanto, en una situación real, donde las condiciones son tan desfavorables como las condiciones de laboratorio, o mejores, incluso la eficiencia de filtración hasta podría llegar a ser mejor, siempre considerando que los filtros se están utilizando correctamente todo el tiempo que se tienen que utilizar, ¿sí? Y acá, con respecto a esto del factor de protección, simplemente recordar que este factor de protección nos indica el nivel de protección que nos ofrece un determinado respirador cuando está correctamente colocado y la persona que lo está utilizando está capacitado en el uso de ese equipo, ¿sí? Entonces, como ya les mencioné antes, los respiradores desechables tienen un factor de protección asignado igual a 10, o sea que se pueden usar hasta 10 veces la concentración máxima permisible de una sustancia. Acá mencionarles que, por supuesto, las personas que necesitan protección respiratoria, por el hecho de tener que usarlos, no es que tienen que estar incómodos, ¿sí? Por supuesto que tienen que sentirse lo más cómodos posibles o lo menos incómodos posibles, ¿sí? Porque esto también los ayuda a concentrarse en el trabajo que están realizando, los ayuda incluso a sentirse con una actitud positiva hacia el respirador que se les está pidiendo que utilicen. Entonces, como ya mencionamos, la facilidad para respirar o la baja resistencia a la respiración es muy importante y 3M tiene un alto nivel de experiencia en lo que es la fabricación de medios filtrantes que sean efectivos, que tienen un bajo nivel de resistencia a la respiración. Por otro lado, la acumulación de calor y humedad, muchas veces causada por justamente la acumulación del aliento caliente exhalado del usuario, puede hacer que un respirador desechable sea caluroso e incómodo de usar. Y entonces, bueno, la tecnología de baja resistencia a la respiración puede ayudar junto con las válvulas de exhalación, como la válvula Cool Flow, a mover el aire exhalado fuera del respirador. Y asegurarse de que el respirador se ajuste perfectamente a la cara del usuario es fundamental también, y tener en cuenta el hecho de que todos tenemos rostros diferentes y diferentes tamaños y formas, y esto es muy importante considerarlo. Entonces hay que saber colocar justamente el respirador correctamente, y esto es posible mediante los distintos tipos de bandas de sujeción para la cabeza. Y después, por otro lado, es importante también ayudar a minimizar las fugas, que puede haber fugas hacia el interior del respirador, mediante la inclusión de clip nasal y sellos faciales. Esto es súper importante también para el ajuste y la comodidad. Y bueno, por supuesto que se requiere todo el máximo nivel de protección que necesitan para hacer la tarea. Entonces, una de las tecnologías en nuestros respiradores para ayudar a que los respiradores justamente tengan menos resistencia hacia la respiración es esto, ¿no? La manera, 3M tiene la tecnología para hacer que la protección, un alto nivel de protección, requiera menos cantidad de fibras y menos volumen para poder respirar. Estas microfibras que están altamente cargadas mejoran la captura de las partículas que están en el aire al tiempo, también que le permiten respirar más fácilmente. Entonces, nuestro proceso de fabricación inyecta un alto nivel de carga electrostática en las microfibras que están dispuestas en una forma abierta, al azar, y permiten el mayor paso del aire a través del medio filtrante.
Esta tecnología está patentada por 3M y es el medio electrostático avanzado y hace que se tenga o se logre una muy eficiente captura de partículas con la menor resistencia a la respiración posible. Otra de las características que tienen algunos de nuestros respiradores, si bien el medio electrostático avanzado está en todos nuestros respiradores, pero esta otra tecnología de la válvula de exhalación CoolFlow está presente en algunos de nuestros respiradores desechables, que está diseñada para liberar rápidamente el calor y la humedad exhalados al respirar y así ayudan a evitar la saturación de calor dentro del respirador, ¿sí? Entonces, esta válvula de exhalación, combinada con el medio electrostático avanzado, ayuda a minimizar el esfuerzo en la respiración que tiene que realizar el usuario del respirador. Y como la cubierta de la válvula está diseñada aerodinámicamente, ayuda a direccionar la exhalación lejos de los ojos y del rostro del usuario para ayudar a minimizar el hecho de que si usa lentes, estos se empañen. Y por supuesto que esta válvula de exhalación se mantiene cerrada mientras se inhala y se abre solamente cuando se exhala. Otra de las tecnologías presentes en algunos de nuestros respiradores es esto del filtro de carbón activado, que es este medio filtrante que provee reducción de olores, de niveles molestos, de vapores orgánicos o de gases ácidos, dependiendo del filtro. Y niveles molestos se refieren a concentraciones de estos vapores orgánicos o gases ácidos que están por debajo de la concentración máxima permisible. Es decir, que siento el olor, esa concentración a la cual estoy expuesta no me hace daño a la salud, pero me molesta sentir el olor. Entonces, mediante el uso de estos respiradores, como el 8246 o el 8247, que tiene esta capa de carbón activado, ayuda a eliminar, a remover estos olores molestos, ¿sí? Entonces, resaltar que este tipo de respiradores que tienen esta capa de carbón activado no ofrecen protección contra gases ácidos o vapores orgánicos. Sí, por supuesto, ofrecen protección contra partículas, pero lo que ofrecen es comodidad frente a este tipo de moléculas de gases y vapores. Además del medio filtrante con baja resistencia a la respiración, ¿sí? El medio electrostático avanzado y la válvula de exhalación CoolFlow, que ayuda a mejorar la comodidad. Los respiradores desechables, por supuesto, que están diseñados para adaptarse al rostro del usuario, para ayudar a evitar que los contaminantes se filtren alrededor por el borde del respirador y la cara del usuario. Y una de las características que ayudan a esto es la presencia del clip nasal, que algunos modelos respiradores, o sea, todos lo tienen, en algunos está oculto. Pero el clip nasal siempre está presente y ayuda al usuario, al respirador, a conformarlo a la forma del rostro, en especial de la nariz, haciéndolo personalizado para la persona que lo usa. Y una de las características que tiene algunos de nuestros respiradores desechables es el clip nasal, pero en forma de M, como vemos acá en pantalla, ¿sí? No solo la forma tradicional, sino con esta forma de M que se ajusta fácilmente con menos puntos de presión y mayor comodidad. Y otras características presentes en estos respiradores que vamos a ver más adelante, estos respiradores especializados, son, por ejemplo, el sello facial, que es suave, que se conforma bien al rostro para proporcionar comodidad y protección y ayudar a ajustar mejor justamente y acomodar el respirador al rostro del usuario. Vamos a ver que hay otros respiradores que tienen estos filtros resistentes al taponamiento, que son capas de medios filtrantes que están especialmente diseñados para prolongar la vida útil del respirador y ayudar a facilitar la respiración también. Vamos a ver que tenemos algunos modelos de respiradores que tienen las correas completamente ajustables, de forma tal que con un solo tirón se ajustan cómodamente y quedan bien aseguradas.
Y vamos a ver también dentro de esta serie de respiradores especializados que hay algunos de ellos que tienen una superficie externa que es retardante de llama y que vamos a ver bien cuál sería la función de este atributo, ¿sí? Entonces, acá en pantalla, simplemente para mostrarle dentro de lo que es la gama de los distintos respiradores que tenemos en nuestro portafolio, destacar que, por supuesto, los distintos equipos existen para distintas necesidades, para brindar soluciones a distintas necesidades de los usuarios. Y como ya les había mencionado antes, los respiradores desechables son aquellos que dentro de esta amplia gama de respiradores serían los más simples y que por eso tienen ese factor de protección igual a 10, por ejemplo, a diferencia del resto que ofrecen mayores niveles de protección, como sería el caso, que es lo máximo de los equipos autónomos, y cuando funcionan perfectamente y no hay necesidad de usar, o se pueden usar estos respiradores desechables cuando de repente no se requiera hacerle un mantenimiento específico a este tipo de respiradores, ¿sí? Entonces, acá es donde ubicamos a los respiradores desechables. Entonces, yendo concretamente a estos respiradores especializados, ¿sí? Cuyas características son las que les estuve mencionando hasta ahora. Vamos a ver todas esas características, dónde los vamos a encontrar, en qué modelos los vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, aquí en pantalla vemos, por ahí se ven un poquito chiquititas las imágenes y los modelos de estos respiradores especializados, pero ya les voy a mostrar en más detalle, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene de especial esta gama de respiradores de especialidades justamente? Bueno, es lo que proporcionan, ¿sí? Los beneficios que ofrecen, además de la protección contra partículas, es lo que los hace adecuados para diferentes mercados especializados, ¿sí? Entonces, tenemos acá, por ejemplo, estos modelos de respiradores que, por supuesto, todos ofrecen protección contra partículas y ofrecen también protección contra niveles molestos de gases ácidos o de vapores orgánicos, ¿sí? Insisto, niveles molestos son concentraciones de estos gases ácidos o vapores orgánicos que inhalarlos no me hace daño a mi salud, pero me molesta sentir el olor. Entonces, para remover ese olor molesto, puedo usar este tipo de respiradores. Recordamos que cuando hablamos de gases ácidos nos estamos refiriendo a los de cloruro de hidrógeno, cloro gaseoso, dióxido de azufre, y esos son ejemplos de gases ácidos. Y cuando hablamos de vapores orgánicos, nos referimos a vapores de hidrocarburos, tolueno, acetato de etilo, acetonas, y estos son ejemplos de estos vapores orgánicos. Entonces, por un lado, nos encontramos con este modelo, el 8246, el 8576. Van a ver las diferencias, que hay algunos que son R95, otros que son P95. Vamos a ver respiradores que son específicos para operaciones de soldadura, porque son estos que tienen esa capa retardante de llama, ¿sí? Y vamos a ver otro modelo que es súper completo, que sirve para operaciones de soldadura y también tiene retención para niveles molestos de vapores orgánicos y además retención de ozono hasta 10 veces la concentración máxima permisible del ozono o el límite de exposición ocupacional. Entonces, acá podemos ver un poco más de detalle estos modelos, como es el 8246, que, insisto, todos estos ofrecen protección contra material particulado. Adicionalmente, el modelo 8246, que tiene una capa de carbón activado para retención de niveles molestos de gases ácidos, y el modelo 8247, que tiene capa de carbón activado para retención de niveles molestos de vapores orgánicos. Ambos son modelos
con clasificación R95, ¿sí? Recuerden que hace unas transparencias atrás les mostré esa tabla con los distintos tipos de clasificaciones según el NIOSH, ¿sí? NROP, bueno, acá tenemos ejemplo de modelos que son R95. Y acá, en esta diapositiva, podemos ver ejemplos de modelos de respiradores desechables que son P95, o sea, a prueba de partículas aceitosas. Entonces, vamos a tener el modelo 8576, que tiene una capa de carbón activado para retención de niveles molestos de gases ácidos, y el modelo 8577, que tiene capa de carbón activado para retención de niveles molestos de vapores orgánicos. A diferencia de los modelos que vimos en la diapositiva anterior, además de que estos son P y los otros son R, vamos a ver que estos respiradores cuentan con válvula de exhalación y cuentan también con clip nasal en forma de M, cuya función ya les mencioné en diapositivas anteriores. Y además, estos modelos cuentan con este borde que vemos acá. Es un panel que ayuda a distribuir mejor la presión que pueda ocasionar el respirador sobre el rostro del usuario. En este caso, en pantalla, lo que vemos es el modelo 8515. Es un respirador con clasificación N95. Es un respirador que cuenta también con válvula de exhalación, con el clip nasal NM, y tiene la particularidad de que la capa externa, esta que está acá, es retardante de llama y que se ensaya mediante una norma específica modificada a tal efecto para hacer estos ensayos. El hecho de usar este tipo de respirador específico para operaciones de soldadura no hace que el soldador no tenga que usar careta para soldar. Sí la tiene que usar, porque las funciones son diferentes, ¿sí? Este respirador ayuda, correctamente colocado, por supuesto, y utilizado, a la protección de lo que serían los humos de soldadura, que son los humos metálicos, además de, por supuesto, contra cualquier otro tipo de partícula. Pero por la característica que tiene de esta capa externa retardante de llama, lo hace más dirigido, digamos, a este tipo de operaciones de soldadura. Y después, por otro lado, tenemos otras dos versiones de respiradores también destinados a operaciones de soldadura, que son por un lado el modelo 8212 y por otro lado el modelo 8214. Ambos tienen también válvula de exhalación, ambos tienen también la capa externa que es retardante de llama, ¿sí? O sea que si salta una chispa el respirador no se va a incendiar, no se va a quemar. Y que tienen, acá aparecen otras características. Tienen, por un lado, las bandas de sujeción a la cabeza, que son completamente ajustables, que es algo que no lo habíamos visto en las versiones de respiradores que vimos en las diapositivas anteriores. Estos respiradores tienen también ese filtro resistente al taponamiento, ¿sí? Que es un filtro que ayuda a alargar la vida útil del medio electrostático avanzado propiamente dicho, ¿sí? O sea, del elemento filtrante. Lo hace sumamente robusto. Y además, el modelo 8214 cuenta con este sello facial que vemos acá en la imagen, que habíamos dicho que ayuda a mejorar el ajuste del respirador al rostro. Y adicionalmente, este modelo 8214 tiene también una capa de carbón activado para la retención de niveles molestos de vapores orgánicos, pero esa capa de carbón activado es capaz de retener hasta 10 veces el límite de exposición ocupacional del ozono que puede haber en determinadas soldaduras, ¿sí? Y ya después, por último, tenemos a estos modelos que vemos aquí en las imágenes, que son modelos que ofrecen casi el 100% de eficiencia de filtración. Y digo casi, ¿para qué? Para reforzar
usar esto que los mencioné antes de los filtros que son
clasificación N100